Vamos a comenzar. Bueno, el laboratorio de hoy, entonces, como decía, es la determinación del coeficiente de rozamiento cinético y estático. ¿Ya? Aplicación del tema de la dinámica. Entonces, el objetivo es determinar el coeficiente estático y cinético y estudiar el movimiento acelerado de un cuerpo que se mueve en un plano horizontal, ¿no? Bueno, como fundamento teórico, ¿qué es el rozamiento o la fricción? ¿Ya? La fuerza de rozamiento o de fricción es una fuerza que surge por el contacto entre dos cuerpos y esta fuerza de fricción o de rozamiento se opone al movimiento, ¿ya? Lo retarda. Entonces, por ejemplo, si un cuerpo se desliza hacia la derecha, la fuerza de rozamiento estará hacia la izquierda. Si el cuerpo se desliza hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento o fricción va a estar hacia la derecha. Mismo, ¿no? Si el cuerpo está ascendiendo, la fuerza de fricción va a ser hacia abajo. Y si el cuerpo está descendiendo, la fuerza de fricción va a ser hacia arriba, ¿ya? Siempre en sentido contrario. ¿Por qué se produce el rozamiento o la fricción? Sabemos que las superficies no son totalmente lisas, ¿no? Entonces se debe a esas imperfecciones o rugosidad que hay en una superficie que al entrar en contacto con otro cuerpo va a ir perdiendo, ¿no? O se va a crear una fuerza de fricción, ¿ya? Entonces, para minimizar este rozamiento, se pule o se lubrica la superficie, ¿no? Para que se pueda deslizar con mayor facilidad. Bueno, sobre las características de la fuerza de rozamiento, ya hemos dicho que se opone al movimiento y que depende de dos factores, ¿no? De los materiales, es decir, de cómo se encuentra la superficie y de la fuerza que ejerce el cuerpo sobre el otro. Entonces, por ejemplo, si un cuerpo ejerce mayor fuerza que otro, entonces también ahí va a estar afectada la fuerza de rozamiento, ¿no? Bueno, vamos a analizar dos tipos de fuerzas de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento estática, ¿ya? Y la fuerza de rozamiento dinámica o cinética, ¿ya? La fuerza de rozamiento estática sea cuando el cuerpo sobre la superficie se encuentra sometido a una fuerza externa, pero que no ocasiona ningún movimiento sobre el mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una caja, debo aplicar sí o sí una fuerza, ¿no? Que sea suficiente para que yo pueda romper la fuerza de rozamiento, ¿no? En el momento en que este cuerpo entre en contacto, en movimiento, ahí, si yo puedo determinar esa fuerza, con esa fuerza voy a determinar cuánto vale el coeficiente de rozamiento estático, ¿ya? O coeficiente de fricción estático. Entonces, esta fuerza o este coeficiente es cuando todavía no ha entrado en movimiento, ¿no? Cuando la suma de fuerzas es igual a cero. En cambio, la fuerza de rozamiento dinámica o cinética, ¿ya? Se da cuando el cuerpo ya se está moviendo, ¿ya? Pero cuando está en movimiento hay una fuerza que va a retardar ese movimiento. Entonces, en este caso, la velocidad ya no es cero, ¿no? Va a existir una aceleración. Por lo tanto, ¿cuál creen ustedes que es mayor? ¿La fuerza de rozamiento estático o la dinámica? A ver, ¿cuál es mayor? La dinámica, Sí, le escucho. creo que la dinámica o la normal. Eh, a ver, por ejemplo, si ustedes tienen una caja, ¿es más difícil iniciar el movimiento o ya cuando esté en movimiento ir empujándolo? Iniciar el movimiento. Iniciar. Iniciar el movimiento va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción en ese punto va a ser mayor. Significa que el coeficiente de fricción estático siempre va a ser mayor que el coeficiente de fricción dinámico, ¿ya?
Entonces, sí o sí necesitamos conocer eso. A ver, ¿ya? El coeficiente de fricción estático entonces siempre es mayor que el coeficiente de fricción dinámico. ¿Ya? Sí, Eh, eso lo explicamos bastante en clase, además porque están, como se dice, unas con otras las superficies ya, como se dice, empalmadas, ¿no? Entonces me va a costar moverlas, decíamos, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto en clase. Ya, siga, por favor. Bien. Bueno, igual va a haber una pérdida de energía por rozamiento que lo vamos a ver más adelante en otro laboratorio, ¿ya? Pero lo vamos a nombrar hoy. Entonces, al haber un cuerpo con cierta velocidad desplazándose sobre una superficie con rozamiento, el cuerpo empezará a reducir su velocidad debido a que la energía cinética que lleva se empezará a transformar en energía térmica calentando la superficie sobre la que se desplaza y al cuerpo mismo, ¿no? Entonces, cuando hay fricción, ¿no? Si hay una fuerza de fricción y hay una distancia, va a haber un trabajo, ¿no? Ese trabajo de la fricción es la pérdida de energía que va a haber. Seguramente igual ya han hecho algunos ejercicios con pérdida de energía, ¿no? El profesor lo trata. Bueno, los materiales que vamos a usar hoy tenemos el bloque de manedra, un cronómetro, un velocímetro, bueno, las placas de contactos y los sensores de luz que tiene el simulador. Bien, para determinar primero el coeficiente de rozamiento estático, lo que vamos a hacer es aumentar la fuerza F hasta donde no inicie el movimiento, ¿ya? Donde inicia el movimiento, ahí esa va a ser la fuerza que necesitamos para romper el equilibrio, ¿ya? Una vez iniciado el movimiento, realizar un análisis dinámico del cuerpo, hallar el coeficiente de rozamiento dinámico. Bueno, luego vamos a hallar el tiempo que toma en detenerse el cuerpo una vez soltado, hallar la distancia que recorre y variar las masas, el coeficiente de fricción y repetir las experiencias. Entonces, el esquema va a ser este. Tengo el cuerpo, tengo la persona que va a empujar y vamos a ir variando, ¿ya? Vamos a hacer como pruebas primero. Bien, por ejemplo, aquí tengo un cuerpo, su valor su valor de la masa es 50 kilogramos de este cuerpo. Y lo que vamos a hacer es ir aumentando la fuerza, ¿ya? Esta fuerza con la que esta persona está empujando. Vamos a ir aumentando, 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 hasta que el cuerpo entre en movimiento. Cuando el cuerpo entre en movimiento, esa es la fuerza que debería ser aplicada, ¿no? Sí. Ah, bueno, ahí entró, no nos dimos cuenta. No, perdón. Hay que estar atento en este simulador. Cuando entre en movimiento, esa es la fuerza que vamos a ocupar, ¿ya? Fíjense, ahí recién en 126 fue la fuerza necesaria para que rompa el equilibrio. Y fíjense, bueno, aquí me da ya el valor de la fuerza de fricción que era 94 newtons. Pero, como le dije, ¿no? Para que inicie el movimiento, tuvo que ser la fuerza mayor que esta, ¿ya? Entonces, igual aquí hay un velocímetro que me va midiendo la rapidez. Puedo ir aumentando la fricción, ¿no? Puedo ir reduciendo la fricción, ¿no? Sin fricción se desliza solamente. Pero vamos a hacer con esta parte aquí, ¿ya? Bien. Necesitamos el que me indique la aceleración, que la aceleración sea cero.
El valor de la masa le vamos a colocar. Y la rapidez. ¿Ya? Entonces, vamos a ir llenando la tablita, ¿ya? Masa, 50 kilogramos, ¿ya? Perdón. Acá, 50 kilogramos. Y vamos a determinar cuánto es la fuerza estática que yo necesitaba para que ese cuerpo se mueva. ¿No? Ahora, entonces vamos a ir aumentando. Y vamos a ir aumentando de poco en poco. ¿No? Ahí, fíjense, con 126, en 125 recién rompió el equilibrio. ¿Ya? En 125. Aquí todavía sigue apareciendo la aceleración, pero a lo que me voy es, por ejemplo, de nuevo, no. Entonces, la fuerza aplicada 115, la fuerza de fricción 115, ¿ya? 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, ambas, fíjense, 125, y en 126, fíjense que se rompió el equilibrio, ¿no? La fuerza aplicada era 125, ¿ya? 125 newtons. La fuerza estática, ¿no? Para el primer caso, para hallar el coeficiente estático, yo tendría mi fuerza, ¿no? La fuerza que estoy aplicando y la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, si hago una sumatoria de fuerzas igual a 0, voy a decir la fuerza a la que estaba a favor del movimiento, la fuerza de fricción estaba en contra, eso es igual a 0. Entonces, la fuerza va a ser igual a la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual a mu por la normal. En este caso, aquí va a ser igual a normal. Si no hay, fíjense, la normal va a estar aquí, el peso aquí, ¿no? No hay ninguna otra fuerza vertical. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Entonces, normal menos el peso igual a 0. Normal es igual al peso. Por lo tanto, la fuerza es igual a mu por la normal. La normal es igual al peso y el peso es masa por gravedad. Por lo tanto, el coeficiente estático va a ser igual a la fuerza sobre masa, gravedad. ¿No? Entonces, ¿cuánto da el coeficiente estático para el primer caso? Cero 0,26. 0,26. ¿Ya? Sí. Y ahora, ¿qué pasa con la dinámica? ¿Ya? Para el coeficiente dinámico, tengo la fuerza aplicada, la fuerza externa,
la fuerza de fricción, ¿ya? Y digo, la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? El cuerpo ya entró en movimiento aquí. Por lo tanto, la fuerza menos la fuerza de fricción igual a masa por aceleración. ¿A qué es igual la fuerza de fricción? Mu por la normal, igual a masa por aceleración. Entonces, despejando mu va a ser igual a la fuerza menos la masa por la aceleración sobre la normal, que hemos dicho que es masa por gravedad, ¿no? Igual al peso. Masa, gravedad. Entonces, sobre masa, gravedad. Por lo tanto, el coeficiente dinámico va a ser igual a la fuerza sobre masa, gravedad, menos la aceleración sobre la gravedad. Entonces, si se dan cuenta, ¿ya? Si se dan cuenta, este primer término, fuerza sobre masa, gravedad, es el coeficiente estático, ¿no? Menos la aceleración sobre la gravedad. Entonces, como va a haber una aceleración, si se dan cuenta, el coeficiente cinemático dinámico sí o sí va a reducir, va a ser menor. Y nos hemos dado cuenta en el simulador, ¿ya? Fíjense que cuando ya entró en movimiento, la aceleración 0,64, la fuerza de fricción ya redujo ¿a cuánto? A 94. ¿Ya? Redujo a 94. Por lo tanto, vamos a calcular cuánto vale el coeficiente de fricción, ¿ya? Entonces, nos vamos aquí. Usamos lo mismo, ¿no? Son 126 newtons lo que vamos a usar para el dinámico. A ver, calculen. 126 y la aceleración era 0,64 era la aceleración. sí, 0,64, perdón. Que se apagó mi pantalla un rato. 0,64. ¿Cuánto me da el coeficiente dinámico? 0,19. 0,19. Entonces, ¿se dan cuenta que es menor? ¿No? El estático 0,26, el dinámico 0,19. ¿No? Ah. Por ejemplo, aquí yo le puedo reducir la fricción, ¿no? Vamos a hacer con una fricción menor. Vamos a quitar esto, ¿ya? Vamos a quitarle la fricción. Y lo mismo. Vamos a ir aumentándole la fuerza hasta que, ahí, por ejemplo, fíjense, en 60 me daba todavía con 0, ¿no? A ver, de nuevo. Era en 60. En 60 se rompió el equilibrio. ¿Ya? A ver, 54, 55, 56, 57, 58. Fíjense, en 59 sigue siendo la fuerza de fricción 59. Y en 60 se rompe el equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿cuánto era la fuerza? 59. ¿Ya? Vamos a ponerle nomás 50 kilogramos. Y la fuerza estática era 59 newtons. ¿Cuánto me da el coeficiente de fricción? El estático es fuerza sobre masa, gravedad. ¿Ya? Cero coma 12. 0,12. Muy bien. Ahora vamos a calcular por el dinámico, ¿ya? El dinámico, por ejemplo, ya no me va a afectar, por ejemplo, si yo le aumento la fuerza, porque al aumentarle la fuerza también aumenta la aceleración, ¿ya? Fíjense, la fuerza 110, la aceleración 1,32, ¿ya? 110, 1,32. Al aumentar yo la fuerza, la segunda ley de Newton me dice, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas
es proporcional a la aceleración. O sea que mientras mayor fuerza, mayor aceleración. Pero la fuerza de rozamiento va a seguir siendo la misma. ¿Cuánto me da esto? 0,09. 0,09. Igual, ¿no? Fíjense, el coeficiente estático mayor que el dinámico. ¿No? A ver, vamos a cambiarlo un poquito. Y vamos a usar este cuerpo. Vamos a ver si se puede. La masa es 200. ¿Ya? Mm, ahí, ahí. Con 400 tal vez se puede. ¿Ya? A ver, de nuevo. 50. Ahora sí. Vamos a ir viendo qué valor es la fuerza de fricción estática, ¿no? Fíjense, cuando entre en movimiento, automáticamente la fuerza de fricción disminuye. A ver, 363, 364, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75. En 379, ¿ya? En 379 con 200 kilogramos. Con 379 newtons entró en movimiento. O sea, seguía sin movimiento. Con 380 entra en movimiento. ¿Cuánto me da el coeficiente estático? 0,19. 0,19. Muy bien. Ahora vamos a calcular el dinámico. ¿Ya? De la misma forma, como le digo, yo le puedo aumentar la fuerza, igual aumenta la aceleración. ¿Ya? La fuerza aplicada, 399, la aceleración 0,57. 399, 0,57. ¿Cuánto me da? 0,15. 0,15, muy bien. Igual, ¿no? Menor. A ver qué pasa si aumentamos la fricción de ese cuerpo. ¿No? Bien. Eh, ¿no? 450 y no se mueve. 57, 58, 59, 60, 62, 64, 67, 76, 70, 71, 78, 79, 80. Vamos a lograr ver si se mueve o no. 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 500 y no se movió. Ya, vamos a cambiarle la masa. Vamos a ponerle esto y esta persona. ¿Ya? Ahí serían 130 kilogramos, ¿no? ¿No? 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 200. No, este todavía no puede.
Nada. Ahí está. Con 64, ¿no? 464 fue la fuerza necesaria. ¿No? 464. Con 130 kilogramos. ¿Ya? Esa fue la fuerza necesaria para romper el equilibrio, ¿no? Con 65 ya se pasó y entró en movimiento. ¿Cuánto me da? 0,36. 0,36. Muy bien. El cinemático debería ser menor, ¿no? Ahora vamos a aumentarla a 500 newtons. ¿Cuánto sería la aceleración? 1,17 la aceleración. 500 newtons la fuerza. 0,27. 0,27. Bien. Entonces, bien, sí ya hemos demostrado, ¿no? Que el coeficiente de fricción estático siempre es mayor al coeficiente dinámico cinético, ¿no? Cuando ya está en movimiento. Y que una vez que el cuerpo entra en movimiento, su fuerza de fricción disminuye, ¿no? Bien, disminuyó a 348. Muy bien. Eso. Y luego sus conclusiones. Eso sería el laboratorio de hoy. ¿Se logró entender lo de los coeficientes? El estático y dinámico. Sí, entendí. Pueden ir anotando su nombre mientras. Ingeniero, ¿es verdad que la exposición que damos así, de un ejercicio vale 10 puntos en la nota final? ¿Quién ha dicho eso? Me contaron por ahí, ingeniera. Tienen que exponer, tienen que trabajar. Lo que pasa es que, fíjense, quieren estar cuando no vienen a clase, quieren estar en los grupos de exposición. Eso no se puede dar, ¿no es cierto? Entonces, el que Ingeniera, trabaja y el que expone, el que trabaja tiene nota, sí tiene nota, ¿no es cierto? Pero eso no lo he definido todavía. Ya no estén ustedes con supuestos, ¿ya? Yo les voy a pasar todo el detalle después al final, ¿sí? Las dinámicas grupales son para que ustedes, para que yo vea cuánto saben ustedes y cómo participan, ¿no es cierto? Básicamente para eso y para ver su asistencia también. No vamos a hacer otra dinámica grupal en las siguientes unidades, ¿ya? No hay pena, ¿ya? Conmigo, hasta luego. Muy bonita la experiencia, Eduardo. ingeniera, una pregunta. Ingeniera, ingeniera, Sí, sí. quería preguntar una cosita. ¿Vamos a pasar clases la próxima semana, el día lunes? ¿O por el tema del feriado, Carnaval. carnaval? Y es que, Carnaval. sí, ¿Qué pasa? para que no haga, es que teníamos planes yo con mi familia a ir a un pueblito y la verdad es que quería saber si íbamos a... No, si es feriado, no hay clases, vayan a carnavalear tranquilo, pero cuídense mucho, ¿ya? O sea, su examen ya hemos terminado, entonces es el 17 o el 20 su segundo examen parcial, vayan preparándose para su examen, ¿ya? No hay pena. Seguimos la clase el miércoles, más nosotros, ¿ya? Clase normal, ¿sí? Gracias, ingeniera. Nada, nada. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. ¿Alguien más falta en la lista? Eduardo, una pregunta. Sí. Perdón. ¿Cuándo lo vas a subir el informe del laboratorio? ¿Cuál? ¿Este? ¿O el El nuevo, anterior? sí. Ah, Es ya que ahorita lo voy a para hacer. ver eso. Para que el carnaval, ya. Para Sí. presentarlo. El otro es para el miércoles, ¿no?